Bueno, ¿qué tal, Pepe? Muy bien. De nuevo tú por aquí. Aquí estamos otra vez, nuevo año, nuevas experiencias. Feliz año nuevo. Igualmente. Qué agradable tu visita por aquí. Como digo siempre, es muy agradable verte cada mañana en esos foros donde solemos coincidir y que nos animamos a empezar ese día, ¿no? Ese arduo día. Hay que tener una ración de optimismo antes de empezar cada día, ¿no? Correcto. Si no, ¿cómo vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo afronta uno la jornada con lo que está lloviendo fuera? Caray, ya lo digo. Pero bueno, hoy venimos con un poco... Bueno, la palabra no es miedo, al contrario. Es la identificación de ese miedo y darle las posibles salidas a cómo poder actuar, ¿no? Y ya para entrar dentro de la materia... Pues bueno, en esos momentos en los que estamos viviendo, ¿no? Todo este 2010, que ese entorno de crisis, ese entorno de cuidado que hemos tenido todos, ¿no? A la hora de cualquier tipo de proyecto, de cualquier tipo de acción, bien, está esa situación en la que el empresario, el directivo, pues puede confundir lo que es la situación de prevención con la situación de miedo. Y a mí me gustaría, Pepe, que nos dijeras tú ¿cómo podemos identificar ese momento en el que verdaderamente lo que está pasando es que él tiene miedo y cree que está siendo prudente, ¿no? ¿Cómo podemos identificar ese punto? Vamos por partes. El primer elemento clave, el primer momento, la primera cosa que debe interiorizar cualquier directivo, cualquier persona, ¿no? En general, es que el miedo es una emoción primaria. La tenemos todos. No es malo decirlo. Con ella. De hecho, seguramente si no tuviéramos miedo no estaríamos aquí. ¿Ah, sí? Porque como no nos hubiera dado miedo, hubiéramos ido caminando, nos hubiera pisado un mamut y se hubiera acabado el ser humano y todos sus descendientes, ¿no? Es una emoción primaria. Lo que ocurre es que es una emoción, como todas las emociones primarias, un tanto particular. Y es que se genera en el inconsciente. De hecho, se genera en una parte del cerebro que se llama el bulbo reptiliano, que es donde residen las emociones más primarias, esas reacciones, el instinto animal, que decimos muchas veces, pero lo gestionamos o lo tenemos que gestionar desde la parte racional, desde el consciente. Entonces ahí es donde se produce ese batiburrillo, ¿no? No sabemos cómo adoptarlo. Y hay que tener presente eso, que es una sensación, es una emoción primaria. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué nos produce el miedo? ¿Por qué es tan peligroso el miedo? En primer lugar, siempre se produce, y precisamente porque se genera en el inconsciente no sabemos muy bien qué es lo primero, pero se produce una reacción o un proceso psicológico en el cual separamos la parte emocional de la racional. Pero hay diferentes tipos, hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Porque entiendo que hay ese miedo a una acción que tú sí te estás dando cuenta rápidamente, pero el miedo del que estamos hablando quizás no lo percibes tan... Hay niveles de miedo. Hay niveles de miedo. El miedo al final es la misma emoción, lo que pasa es que tenemos diferentes momentos. Stephen Hopkins, está el miedo Hopkins y está el miedo... O estamos viniendo un tráiler de 50 toneladas que viene de frente. Generamos ese miedo. Se produce esa disociación y es lo que nos hace sentir extraños frente al miedo. Exactamente igual que frente al amor. Stephen King, por ejemplo, perdonen ustedes, el tema era Stephen King, disculpen, porque vaya miedo lo que acabo de hacer yo también. Disculpa, No entraremos en la imagen de Stephen Hawking, pero de noche en un callejón oscuro. Bien. Como te decía, se produce algo como con el amor, ¿no? Que es otra emoción primaria, ¿no? ¿Por qué se produce? ¿Por qué tenemos ese estado de euforia? No sabemos de dónde viene, porque se genera en el inconsciente. Cuando no tenemos ese choque, no tenemos ese entronque entre la parte racional y emocional, es cuando explota el tema. El miedo, además, como proceso bioquímico, también genera un estado de ánimo particular. Las endorfinas te generan miedo. Efectivamente, ¿no? Y ahí es donde empieza la raíz principal del problema que afecta a los empresarios o que afecta a cualquier directivo, a alguien que tiene que tomar decisiones. Pues todos sabemos, esa situación de miedo que te produce taquicardia, incluso dilatación de las pupilas y demás, pero se produce un proceso mucho más profundo todavía, que es la generación de 3 tipos de sustancias que nos hacen movernos. Por un lado,
generamos efectivamente adrenalina. Por otro lado, generamos noradrenalinas. Pero la más importante es que generamos gran cantidad de corticoides. Los corticoides también se conocen como la hormona del miedo. Básicamente lo que hacen, y por eso se utilizan en medicina, es evitar la conexión entre nuestras neuronas, entre los grupos de neuronas, lo que se llama la sinapsis neuronal. En esa situación nos produce un problema importantísimo de incapacidad de ser creativos, de ser innovadores, de aceptar cambios y demás. Situación de miedo que produce esa reacción biológica, lo que nos lleva es a una persona que en ese momento es incapaz de tomar decisiones o de rendir al 100% con su potencial. Claro. Eso es esa generación de miedo, pero todo el mundo lo tenemos. Lo importante, como te decía, es esa parte inicial de raíz psicológica de ser capaz de racionalizar el miedo. A partir de ese momento, ¿cuáles serían los principales peligros y riesgos de esta situación? ¿Vale? En la situación empresarial, concretamente. Se producen dos tipos de riesgos, uno puramente a nivel personal del directivo y otro se produce en la organización donde estás trabajando. Claro, todo eso se proyecta. Claro, en primer lugar, el miedo es contagioso. Quizás la emoción más contagiosa. ¿Sería como los animales más primarios que hablamos y sabemos que huelen el miedo? Nosotros también ese miedo lo percibimos, ¿no? A la hora de un directivo de estar allí en su situación, percibimos que hay ese miedo y cuando se dice vulgarmente que se suben a la chepa, ¿no? Exactamente. Ese es uno de los principales peligros. En ese momento en cuando un equipo detecta que en su líder, en su jefe hay miedo, es cuando empiezan las desafecciones, es cuando se produce una rotación elevada de personal, la gente no confía, la gente se va, hay una serie de mensajes ligados a esa situación que transmite el jefe y que sí que os voy a decir a todos, si estos mensajes que os doy os sentís identificados, peligro, sentaros a analizar si es que estáis padeciendo una situación de miedo, situaciones de es que no controlo todo lo que se hace en mi equipo o en mi empresa. ¿Cómo afrontar ese riesgo y cómo poderlo mitigar, Pepe? Mira, esa situación, en primer lugar, lo que hay que ser consciente... Lo difícil es identificarla, porque por lo que entiendo, eso primero... ¿no? Lo primero es ser consciente de que todo el mundo tiene miedo, que el miedo no es una debilidad, no es algo malo. Todo el mundo hemos sentido miedo alguna vez y es importante sentir miedo. Primero es reconocer, estoy pasando una situación de miedo. Segundo paso es racionalizarlo. ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo que me está provocando esa situación de miedo? Y simplemente yo os recomiendo coger el cuaderno, vuestro papel y empezar a apuntar cosas por las que pensáis que estáis inseguros. Tener la sensación, o desterrar la sensación, mejor dicho, que estamos hablando de recetas de es que yo hago todo lo que puedo, no puedo hacer más. Eso es un síntoma, tanto la verbalización de esa situación como sintomatología de un proceso de miedo importante. O sea, el decirse eso es ya una identificación del miedo. Sí. Uy, sí. Vale. No puedo hacer más. ¿Por qué no puedes hacer más? Lógicamente tú solo tienes un límite. El miedo provoca también, como receta, la aversión a tener contacto con todas aquellas personas que creemos que pueden ser superiores a nosotros, saber más de algo que nosotros, o que pueden simplemente hacer lo mismo que hacemos nosotros. ¿Por qué se produce esa situación de aversión? El miedo lo que nos produce es esa sensación también primaria, ese olor a miedo que nos dice que todo el mundo que hay fuera es malo. Todo el resto de bichos que hay alrededor mío me quieren comer. Con lo cual me tengo que proteger, no quiero a nadie a mi lado. Lo hago yo solo todo. Provoca, lógicamente, falta de delegación. Ya hemos hablado antes del problema de que de alguna manera se inhibe la creatividad, la innovación. Uno de los aspectos fundamentales también de esa situación de tener miedo es el tener
ser poco propenso a establecer cambios. Fíjate que en el caso de los directivos, en el caso de los empresarios, muchas veces la situación de miedo se genera ante una incertidumbre del mercado, ante un exceso de competidores, ante una situación macroeconómica o social general adversa. Eso es un miedo, es un aspecto absolutamente concreto, identificable y objetivo. Seguramente Rick nos haría toda una lista de elementos que nos puede decir que nuestra empresa está en crisis o vayamos a tener cuidado, ¿no? Desde a cuánto sube el ticket de compra de la persona que entra en nuestro comercio y cuánto se ha reducido, hasta el número de ventas por unidades que hacemos, tenemos un montón de cosas. Tenemos algo absolutamente identificado y en cambio somos incapaces, o el miedo nos provoca la incapacidad de cambiar. Pero estamos hablando si tu mercado está en crisis, tu sector está cambiando y tú no cambias, ¿qué ocurre? Pues estamos hablando de estructuras, en este caso, entiendo yo, ya establecidas, porque si analizamos el mercado, el porcentaje, debido a la situación que ha habido, ¿no?, de paro, de despidos, todo esto, la situación de emprendedores y la creatividad que se ha dado, se entendería que no hay un miedo. Entonces, este miedo, o el miedo que estoy identificando aquí, es el que ya estás ya en una estructura ya creada en la cual... Y realmente en ese gran número de emprendedores que han surgido ahora, ¿qué parte realmente hay una idea detrás y un espíritu empresarial? ¿Y qué parte es una huida hacia adelante? ¿Lo ubicaríamos como miedo o como falta de preparación empresarial? ¿O es lo mismo? A ver, evidentemente la gente tiene que salir a buscarse la vida, ¿no? Entonces, en la situación que tienen, lo único que hay, pues, es esto. Bueno, vamos a ver el abanico de posibilidades que tengo y la emprendeduría es uno de ellos. Y es el que casi se está dando en la mayoría de los casos, creo, ¿no? Exacto, o al menos lo veo yo así, ¿no? Sí. Pero fíjate, está siendo yo, el otro día participaba en un foro sobre esto, mi sensación es que está siendo la respuesta más rápida y más barata, sin incidir en los verdaderos cambios que se está produciendo en el mercado y en la sociedad por parte de esas personas que se quedan sin trabajo. Lo que hacemos es, en vez de hacer algo diferente, vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos o negocios que siguen, pero lo hago con una estructura más pequeña, lo hago por mi cuenta, abarato costes, bajo precios. Realmente el concepto, lo que se está generando es mucho autoempleo y mucho autónomo, pero realmente emprendedores, yo no creo que haya aumentado el número de emprendedores. Estas situaciones de miedo pueden llegar a medio largo. Entonces, entiendo que esta mayoría de gente puede llegar a medio largo cuando se vean que ya no, con la creatividad simplemente no se llega. Es que muchas veces lo ves simplemente hablando con conocidos que deciden por iniciar una andadura profesional de forma independiente, generarse autoempleo, que realmente lo que están es bajo el influjo del miedo. Porque al final, cuando tratas de hacer un esbozo de 4 ideas de lo que podría ser el plan estratégico de su negocio, ¿qué estás aportando de nuevo? ¿Cuál es el cambio que se produce? ¿Qué diferencia tu producto o tu servicio de los demás? En la mayoría de los casos se traduce en estructura de precios y estructura de coste. Con un poquito de suerte, proximidad al cliente, cercanía y demás. Con un poquito más de suerte, un producto con un cierto carácter, no te diría exclusivo, pero sí novedoso, porque a lo mejor lo ha ido a buscar pues algún país de Oriente o algún país de más, pero poco más. No hay más realmente una estructura, un servicio nuevo, algo que aporte un valor, algo, se desmontan por su peso, ¿no? Entonces, digo, tienes que cambiar. Bien. La esencia de la empresa o de la pervivencia de la empresa es que el mercado es cambiante y tú tienes que cambiar a la par del mercado. Cuando tú no cambias y te empeñas en mantener las mismas estructuras, cuando estás sujeto al miedo, mejor no tocarlo porque hasta ahora ha funcionado, o esa otra frase de si siempre nos ha funcionado no entiendo por qué no va a funcionar ahora. Eso lo que nos impide es cambiar, con lo cual te vas creando un desfase, se va creando un gap entre la necesidad del mercado y lo que tú puedes ofrecer.
Bien, una vez hemos hecho este trabajo de bajar a papel y estas situaciones que nos paralizan de miedo, me gustaría que nos dieras ahora, si puede ser, para finalizar ya, Pepe, unas recetas para mitigar estas situaciones. Vale. Al final hemos identificado el miedo, ahora quiero saber cómo lo puedo... En primer lugar, asumir que se tiene miedo. Asumirlo. Y que no es malo, que todo el mundo lo tiene. Segundo lugar, tratar de racionalizarlo. Vamos a hacer nuestra lista de cosas que creemos que nos provocan miedo. En tercer lugar, vamos a valorar realmente lo que como emprendedores o directivos aportamos a nuestra familia, a la empresa, al equipo, a la sociedad. Vamos a transcribirlo, vamos a convertirlo en algo físico, vamos a crear una lista, vamos a generarnos esa visión de que tenemos muchas cosas positivas también que ofrecemos, y que pueden contrarrestar esos aspectos que nos generan miedo. En cuarto lugar, dejar de preocuparse y ocuparse. La forma de quitar el miedo es ponerse en acción. Es la única forma. En el momento en que empiezas a tener la sintomatología del miedo, te quedas paralizado, no cambios, no movimiento, me voy a refugiar en mi posición tortuga, ahí se acaba todo, no hay nada. Ocuparse. Hay que estar permanentemente pensando en cosas nuevas. Hemos hecho la lista de cosas que nos provocan miedo y de cosas que nosotros creemos que aportamos. Vamos a trabajar sobre ellas. Vamos a trabajar. Y después, hombre, en casos extremos, en casos en que se produzca esa patología realmente, ¿no? Hay gente que está enferma de miedo, y los vemos por la calle, no es el señor que está escondido, taquicardias, problemas cardíacos, circulatorios, ansiedades, etcétera, etcétera, acudir a un profesional. Ya cuando tenemos esa sintomatología física, poco se puede hacer. ¿Médico o coach en este caso? Este caso es un tema Es clínico, un médico, puramente. El coach puede ayudar y ayuda a descubrir, que es el trabajo que hacemos habitualmente, a descubrir esos miedos, ¿no? A confrontar tu parte positiva con los miedos que tienes y qué podemos hacer para solventarlo. Pero cuando entramos en esa sintomatología física puramente, que puede derivar en cosas muy graves, pues desde entrar en un síndrome paranoide hasta caer en una depresión grave, ¿no? Ahí debe ser tratado. Muy bien, Pepe, pues desgraciadamente el tiempo se nos acaba, pero me gustaría puntualizar este tema y que la gente tome buena nota. Si lo primero y más importante es identificar estos puntos en los cuales nos quedamos paralizados, ese síntoma muy habitual de hoy no me apetece levantarme, me quedo en la cama, tengo un pollo ahí que vamos y tal, y cuando empiezan a haber síntomas de ese tipo, bajarlos al papel, y con ello los tips que tú nos das para poder confrontarlo es asumir que hay miedo sin problemas, racionalizarlo, ¿de acuerdo? Valorar lo que aportamos, una buena lista de lo que estamos aportando para sentirnos, supongo, en un estímulo positivo. Para reforzar y objetivar lo que hacemos. Todo el mundo hacemos cosas y la mayoría de ellas buenas. Exacto. Dejar de preocuparse y ocuparse, o sea, en la rueda. Y si sienten ustedes algún tipo de tembleque o taquicardia, por favor, vayamos a un profesional. Pepe, muchas gracias de nuevo por tu aportación. Gracias a ti, Luis. Bienvenido de nuevo a Negocios en este 2011 y esperamos durante todo este año tener toda una saga de tus aportaciones. Intentaremos contestar a las preguntas que nos llegan por supuesto, en LinkedIn también, está Pepe en LinkedIn también, con toda esta con todos estos tips que va aportando para poder continuar este debate allí. Allí nos veis a todos con nuestras caritas. Perfecto. Muchas gracias. Y ahora os voy a presentar, estamos en un ciclo con empresas de marketing y publicidad, las cuales, como bien apunta Rick en su ciclo de creación de empresa, hemos recogido algunos testimonios de dónde o qué valoran ellos que pueden aportar más a todos nosotros. En este caso tenemos a la Monda de Ideas, ¿vale?, con Ángel Castro, y él nos va a decir cuál es su valor y cómo cree que es óptimo y valor